Bien, para el problema número 4 contamos con la siguiente introducción que dice: la media de la distribución de ingresos de los habitantes de un país y su nivel de desigualdad económica se puede determinar mediante el índice de Gini, nombrado así en honor al economista italiano Corrado Gini, que lo ideó en 1912. El método consiste en clasificar todos los hogares de un país de acuerdo con el ingreso y después calcular el porcentaje de hogares cuyo ingreso sea a lo sumo un porcentaje dado del ingreso total del país. Por esto se define la función de distribución o curva de Lorentz, nombrada así en honor al economista estadounidense Max Lorentz. Y igual a L de X sobre el intervalo 0,1. Ubicar un punto A sobre 100, B sobre 100. Sobre la curva indica un porcentaje de A% de los hogares reciben a lo más el B% de ingresos total. Es decir, que el A% más pobre de la población recibe solo el B% del ingreso total. No existe una única curva de Lorentz, sin embargo todas pasan por los puntos 0,0 y 1,1 y además son curvas hacia arriba, cóncavas hacia arriba. En el caso extremo L de x igual a x, la sociedad es perfectamente igualitaria. El A% de los más pobres de la población recibe el A% de ingreso total y así todo el mundo recibe el mismo ingreso. El área de la curva de Lorentz, y igual a Lx, y la recta y igual a x mide cuánto difiere la distribución del ingreso de una igualdad absoluta. El índice de Gini es el área entre la curva Lorentz y la recta y igual a x, dividida por el área bajo la recta y igual a x. Aquí nos dan una gráfica, la cual se explicará más adelante. Bien, el ejercicio se divide en dos partes: procedimiento analítico y procedimiento numérico. El procedimiento analítico tiene las siguientes dos partes. La primera, que dice: demuestren que el índice de Gini, G, es de dos veces el área entre la curva de Lorentz y la recta y igual a x. Es decir, y nos muestran la G igual a dos veces la integral evaluada de 0 a 1 de x menos L de x por dx. Y el punto 2 que nos piden para procedimiento analítico: ¿cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente igualitaria? Todo el mundo tiene el mismo ingreso. ¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente totalitaria? Una sola persona recibe todos los ingresos. Y para el procedimiento numérico empezamos con otra introducción donde nos dan un link para tener unas tablas donde se muestran los valores de la curva de Lorentz para la distribución de ingresos en el caso de Colombia en el año 2017. Y nos muestran las siguientes 6 preguntas. La primera es: ¿qué porcentaje del ingreso total de Colombia fue recibido por el 10% y el 20% más ricos de la población en el 2017? 2. Utilicen la regla del punto medio para estimar el índice de Gini, G, para el 2017 a partir de la integral definida. 3. Utilicen GeoGebra para ajustar los datos de L de x de la tabla de una función polinomial con la orden del polinomio adecuado. Grafique los datos y la función que resulte del ajuste. ¿Este modelo polinomial es un ajuste razonable? Es una pregunta que nos hacen. 4. Usen el modelo polinomial L de x para calcular el índice de Gini. 5. Comparen los resultados obtenidos por la regla del punto medio y por el modelo polinomial con el dato real del índice de Gini de Colombia del año 2017, reportado en el Banco Mundial, y nos sueltan otro link. Y la pregunta es: ¿qué aproximación es más exacta? 6. Observe y compare el índice de Gini de otros países de Latinoamérica en los últimos años, del 2012 al 2017. ¿En qué puesto está Colombia en desigualdad de Latinoamérica? Bien, para empezar con la solución del problema analítico, tenemos la gráfica que se nos dio desde el principio. La gráfica por definición del área entre las curvas está en X, la fracción de receptores de ingreso, y en Y, la fracción de acumulado de ingresos. En la gráfica que mostramos a continuación poseemos Fx, la cual es la de color roja. Esto representa la línea de equidad perfecta. Por otra parte, poseemos L de x con color azul,
el cual es la curva de Lorentz. Para el procedimiento analítico poseemos la ecuación g igual a dos veces la integral evaluada de 0 a 1 de x menos L de x por dx, que es la que se está mostrando ahora. Y para poder demostrar o verificar que es correcta, tenemos que recordar que el índice de Gini es el área entre la curva de Lorentz y la recta y igual a x, dividida por el área bajo la recta de yx. Bien, ahora comenzamos con la solución de la segunda parte del proceso analítico. Y tenemos las siguientes cuestiones. ¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente igualitaria? Todo el mundo tiene el mismo ingreso. ¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente totalitaria? Una sola persona recibe todos los datos. Empezando por esto, en este caso la función que representa esta sociedad es L igual a X, ya que todos tienen el mismo ingreso. En pocas palabras, y con un ejemplo, el 20% de la población recibe el 20% de los ingresos totales del país. E igualamos G, o sea, igualamos el coeficiente de Gini igual a 0, porque asumimos que el grado de desigualdad entre las funciones es de 0%. Y para cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente totalitaria, el valor de G para una sociedad perfectamente totalitaria, en este caso no podemos definirlo en la función L de X, pero sí sabemos que la integral de 0 a 1, el valor de G para una sociedad perfectamente totalitaria, en este caso no la podemos definir en la función L de X, pero si sabemos que la integral evaluada en 0 evaluada en 1 de x menos L de x es igual a 0,5 o 1 medio. Por consiguiente, el coeficiente de Gini es igual a que multipliquemos dos veces la integral la integral, o sea, el valor de 1 medio o 0,5 por 2, lo que nos da un valor de 1, que esto representa el 100% de desigualdad en el país. Para la primera parte de la solución del procedimiento numérico, tenemos la pregunta: ¿qué porcentaje del ingreso total de Colombia fue recibido por el 10 y 20% más rico de la población? Para este cálculo usamos los datos proporcionados en la tabla de Excel y con la ayuda de GeoGebra el- usamos la ayuda de ajuste polinómico para obtener esta función, una función de grado 8. Eh, En cuanto al 10 y 20% más rico de la población, se tomó como el 90 y 80% de la población, respectivamente. Em, ya que, bueno, entonces teniendo los cálculos, teniendo la función, tenemos que el 10% más rico de la población gana aproximadamente el 60% de los ingresos. Y el 20% más rico de la población gana el 45% de los ingresos. Aquí tenemos la gráfica con todos los puntos y pues la gráfica en general. Para la segunda parte tenemos la estimación por punto medio del índice de Gini. Lo primero fue determinar un n, ya que no estaba dado, y hallar el delta de x, teniendo que es 0,2, y estas son las alturas de esta curva, de la curva de Lorentz. Ahora bien, primero tenemos que hallar esta área, el área pues con la curva que hemos visto cuando todos tienen los mismos ingresos. Una vez hallada esta área, hallamos el área que acabamos de mostrar de la curva de Lorentz y se restan para hallar el área que está entre las dos curvas, teniendo que ah, el área que está entre las dos curvas y la multiplicamos por 2, teniendo como resultado 48,84%, luego de multiplicarlo por 100, claro. Para el tercer punto tenemos el ajuste polinómico, que en realidad ya habíamos hecho en el primer punto. Nos preguntan que si es razonable.
Para responder esta pregunta, también usamos como ejemplo una función, ya que nos decían que la curva de Lorenz pasaba entre 0.0 y 1.1. Podemos ver que esta curva no pasa en el 1.1, pero pues era la curva que más se acercaba. Simplemente como experimento nosotros hicimos una curva que pasara por el 1.1. Y pues ambas son completamente razonables ya que siguen el esquema de la curva de Lorentz. Pero sin embargo usamos la que tiene todos los puntos de la tabla de Excel, ya que el 1.1 no estaba en esa tabla. Para el cuarto punto tenemos el cálculo del índice de Gini con la curva de Lorentz que habíamos hallado. Simplemente es un cálculo en GeoGebra y de manera analítica lo tenemos aquí. Tenemos la función g menos la función f. La función g es simplemente x igual a y la función f es la que habíamos calculado con ayuda del ajuste polinómico. Em, Ahora, luego de esto se multiplica por 2 ya que pues la fórmula es multiplicar esa área por 2. Y tenemos que el índice de Gini, este es el coeficiente de Gini y este es el índice de Gini, el porcentaje, 49.8%. Para el último punto, perdón, penúltimo punto, tenemos la comparación de los dos procedimientos, de los dos métodos. El punto medio dio 48.8% y el modelo polinomial 49.8%. El dato real, según la tabla, fue 49.7% para el año 2017. Em, como comparación, podemos decir que, pues según lo esperado, el método de modelo polinomial fue más exacto en el cálculo, ya que se está simulando la curva casi perfectamente. El problema del punto medio fue que, en primer lugar, el n que se tomó, pues en realidad no es muy grande, n igual a 5. Em, y el segundo, que al ser rectángulos no representan la curva, pues sí, no representa la curva igual de bien que el modelo polinomial. Para el último punto, tenemos la comparación del índice de Gini de otros países de Latinoamérica, entre los años 2012 a 2017. El puesto, pues aquí tenemos los cuatro países con índice más alto, que significa que tienen la desigualdad más alta en salarios, en lo que salarios respecta. Y aquí podemos ver mejor pues los valores. El valor de Colombia en este momento es de 50.4. El de Panamá de 49.9. De Honduras 52.1 y de Brasil 53.9. En este momento Colombia ocupa el tercer puesto en índice de Gini de desigualdad.